Muy bien, doctores. Entonces, el primer tema que vamos a empezar desarrollando el día de hoy son algunos conceptos básicos en farmacología, ¿sí? Conceptos básicos que serán importantes para todos los temas que vamos a ir desarrollando posteriormente en las próximas sesiones. Si nosotros hablamos de farmacología, la farmacología es reconocida como la ciencia básica más importante, ¿no? Dentro de las ciencias básicas, farmacología es la ciencia básica que va a utilizar, va a integrar conocimientos de otras ciencias básicas, como bioquímica, fisiología, microbiología. Entonces, formalmente, como vemos acá en la imagen, de forma representativa, ¿no? La farmacología es la ciencia, es la rama de la medicina que se encarga del estudio de los fármacos. Pero, ¿qué es lo que nosotros debemos conocer de cada fármaco? Siempre que vayamos a prescribir un fármaco, ¿qué es lo que debemos conocer de este fármaco? Como dice acá, la definición formal. Farmacología es la ciencia que se encarga de estudiar 4 aspectos básicos de los fármacos. 4 aspectos básicos: mecanismo de acción, usos, interacciones y efectos adversos de los fármacos que vamos a prescribir a nuestros pacientes. Entonces, siempre que nosotros vayamos a prescribir un fármaco, sea un anestésico local, un antiinflamatorio no esteroideo, un corticoide, un opioide, si hablamos de una infección, siempre que vayamos a prescribir una penicilina, una cefalosporina, un macrólido, una quinolona, el fármaco que sea, nosotros debemos conocer al menos estos 4 aspectos. En primer lugar, el mecanismo de acción. En segundo lugar, los usos. En tercer lugar, las interacciones y los efectos adversos. Como vamos a ver a lo largo de esta presentación, pongamos un ejemplo. Pongamos un ejemplo sencillo con amoxicilina. La amoxicilina, vamos a ver, doctores, es todavía en la actualidad un antibiótico que podría ser de utilidad para el tratamiento de infecciones odontogénicas leves en fase inicial. Si mi paciente es un paciente sistémicamente sano, no tiene antecedentes patológicos de importancia y presenta una infección odontogénica leve, todavía podríamos pensar en amoxicilina como una primera alternativa. Entonces, veamos. ¿Cuáles serían esos 4 aspectos básicos que yo debo conocer de amoxicilina? Primero, su mecanismo de acción. Su mecanismo de acción me ayudará a entender en qué sitio específico de la bacteria actúa este antibiótico. Por ejemplo, de forma general, las penicilinas y de forma particular la amoxicilina, que pertenece al grupo de las penicilinas, actúan inhibiendo la síntesis de pared celular bacteriana. Es el mecanismo de acción principal que tienen las penicilinas. Inhiben la síntesis de la pared celular bacteriana. El mecanismo de acción me ayuda a entender por qué la amoxicilina es un antibiótico tan seguro, como suele pasar con la mayoría de penicilinas. Antibióticos muy seguros, que tienen un muy buen perfil de seguridad y que por lo tanto tienen bajo riesgo de efectos adversos. Por ejemplo, aquí cumplen con un principio importante de terapia antibiótica. Hay un principio de terapia antibiótica que se llama toxicidad selectiva. Toxicidad selectiva. ¿Qué significa toxicidad selectiva? Que el antibiótico que yo le voy a administrar a mi paciente debe atacar una estructura que sí tenga la bacteria, pero que no tenga el ser humano. Principio básico de terapia antibiótica que se llama toxicidad selectiva. Me indica que el antibiótico que yo voy a utilizar debe atacar una estructura que tiene la bacteria, pero que no tiene el ser humano, para que el efecto del antibiótico se dirija exclusivamente a erradicar la bacteria con mínimo riesgo de causar efectos adversos en el paciente. Entonces lo cumple muy bien la amoxicilina. Segundo, los usos de la amoxicilina. Los usos hacen referencia, doctores, a las indicaciones clínicas. ¿Para qué se usa este medicamento? La amoxicilina es un antibiótico muy versátil que tiene muchas aplicaciones tanto en odontología como en medicina, ¿no? Veamos las más importantes. Por ejemplo, en nuestro caso, siempre primero lo nuestro. Veamos, ¿no? Comprendamos nuestra profesión como una especialidad dentro del ámbito médico. Veámoslo así. Entonces, lo primero siempre, odontología.
infecciones odontogénicas leves a moderadas. Como les decíamos, en un paciente sistémicamente sano, que no tenga un amplio historial de uso previo de antibióticos, para una infección odontogénica leve, todavía representa una buena opción la amoxicilina. Para una infección odontogénica leve, solo amoxicilina, y para una infección odontogénica moderada puede ser amoxicilina asociado con otro antibiótico que nos permita potenciar su actividad, mejorar su efecto bactericida. En el ámbito médico, es muy útil para el tratamiento de infecciones de vías respiratorias superiores, faringoamigdalitis aguda, otitis media aguda, sinusitis bacteriana aguda, e incluso para el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, ¿no? Una bacteria que seguramente ustedes conocen, seguramente más de una vez han escuchado acerca del Helicobacter pylori. El Helicobacter pylori es una bacteria que se encuentra a nivel digestivo y está muy asociada con la presencia de patología a nivel digestivo, gastritis o incluso úlceras, ¿ok? Gastritis e incluso úlceras. Entonces, existe un esquema donde se administran 3 fármacos distintos que se utiliza para erradicar a este Helicobacter pylori y reducir el riesgo de que el paciente desarrolle gastritis o incluso úlceras o hasta una hemorragia digestiva. Para eso se administran 3 fármacos, ¿no? Amoxicilina, 1 gramo, claritromicina, 500 miligramos, y omeprazol, 20 miligramos. Estos 3 fármacos cada 12 horas durante 10 a 14 días. Entonces la amoxicilina forma parte de esta terapia triple que se utiliza para erradicar a este Helicobacter pylori, ¿no? Como vemos, un medicamento muy versátil, bastante versátil. Para nosotros nos sirve el tratamiento de infecciones odontogénicas leves y en el tratamiento de infecciones moderadas. Acá viene un tercer punto, a ver, que hace referencia a las interacciones. ¿Qué serán las interacciones? ¿A qué nos suena el término interacción? Una interacción es la acción combinada de los fármacos, es decir, ¿qué efecto se puede producir cuando se administra un fármaco en presencia de otro fármaco? Una interacción, acción combinada de 2 fármacos. El efecto que se produce cuando se administran 2 fármacos de forma conjunta puede ser favorable, beneficioso para el paciente, y en otros casos puede ser desfavorable, dañino para el paciente. Pongamos en este caso un ejemplo de las múltiples interacciones que puede haber. Pongamos un ejemplo de una interacción favorable, positiva, beneficiosa para el paciente. Por ejemplo, decíamos que para tratar infecciones odontogénicas moderadas podemos asociar amoxicilina con otro antibiótico. Por ejemplo, ahí estamos frente a una interacción positiva, una interacción favorable para el paciente. Si yo asocio amoxicilina con metronidazol, mejora su espectro de acción, mejora su actividad antibacteriana. Yo puedo tratar infecciones odontogénicas moderadas si combino amoxicilina más metronidazol, ambas por vía oral, ambas cada 8 horas. Para una infección moderada, por un periodo mínimo de 7 días de tratamiento. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de una interacción buena, una interacción favorable para el paciente. Asociar amoxicilina con metronidazol hace que ambos antibióticos, al tener diferente mecanismo de acción, se potencien, hagan un efecto de sinergismo de potenciación. Amoxicilina, como hemos visto, actúa inhibiendo la pared celular de las bacterias. Metronidazol actúa destruyendo los ácidos nucleicos bacterianos. 2 mecanismos de acción distintos potencian su actividad bactericida, ¿sí? Un ejemplo de una interacción favorable, algo que nos puede servir cotidianamente en la atención de nuestros pacientes. Veamos el cuarto punto, los efectos adversos. Los efectos adversos, doctores, se conocen también como RAMS. RAMS hacen referencia a reacciones adversas medicamentosas. Son efectos potencialmente peligrosos que se pueden producir
en las concentraciones usuales del fármaco. Ojo con esto, no confundir un efecto adverso, que es un efecto negativo, un efecto que potencialmente podría causar daño al paciente, pero que se produce en las dosis usualmente empleadas para el tratamiento de distintos tipos de infecciones. A diferencia de lo que es un efecto tóxico. Efecto tóxico es aquel efecto negativo que se produce cuando administramos el fármaco en concentraciones mayores a las permitidas. ¿Ok? Entonces hablamos primero de efectos adversos, que es lo que debemos conocer siempre de los fármacos. Amoxicilina en general es un fármaco muy bien tolerado. Entre los pocos efectos adversos que tiene, destaca uno, que son problemas a nivel digestivo. Puede causar dolor abdominal y diarrea. Entre 1 a 5% de pacientes. Siempre que hablemos de efectos adversos, debemos conocer los porcentajes. ¿Qué tan frecuente es que se presente este efecto adverso? ¿Ok? Entre 1 a 5%. ¿De qué dependerá que sea 1%, 2%, 3%, 4 o 5%? ¿De qué depende que haya menor o mayor posibilidad que se presente el efecto adverso? Depende de muchos aspectos, doctores. Primero, depende del estado de salud del paciente. Si mi paciente es un paciente sistémicamente sano, hay bajo riesgo de efectos adversos. Si mi paciente de repente ya ha tenido antecedentes de diarrea por otros antibióticos, o de repente es portador de alguna patología a nivel digestivo, sufre de gastritis, úlcera, síndrome de intestino irritable, habrá mayor riesgo de efectos adversos. También la edad del paciente, en un paciente pediátrico, en un paciente adulto joven, bajo riesgo de efectos adversos. En un paciente adulto mayor, más de 60 años, con mayor razón si ya es portador de alguna patología sistémica, mayor riesgo de efectos adversos. También depende mucho, doctores, de algo que se estudia en los últimos años, particularmente nosotros en la Universidad de San Marcos, con nuestro grupo de investigación, hemos realizado muchos trabajos al respecto que también luego compartiremos con ustedes. Algo que se estudia mucho en los últimos años, la calidad biofarmacéutica, la calidad del medicamento. Si es un medicamento de buena calidad, un medicamento que tiene buenos excipientes, buenos preservantes, buenos aglutinantes, tiene una buena cubierta entérica, habrá bajo riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Si mi medicamento es un genérico de baja calidad, no tiene un buen preservante, no tiene un buen aglutinante, no tiene cubierta entérica, mayor riesgo de efectos adversos. Entonces también la calidad biofarmacéutica es un buen determinante de menor o mayor riesgo de efectos adversos, ¿sí? Veamos brevemente otro ejemplo sencillo, doctores. Uno de los antiinflamatorios que más vamos a utilizar de forma cotidiana en la consulta, ¿no? Estamos hablando del ibuprofeno. Hablemos primero de su mecanismo de acción. El ibuprofeno pertenece al grupo de los AINES, grupo que también desarrollaremos de aquí en las próximas clases. Pertenece al grupo de los AINES, los antiinflamatorios no esteroideos. Particularmente su mecanismo de acción, en el caso del ibuprofeno, van a inhibir de forma no preferente a las enzimas ciclooxigenasa 1 y ciclooxigenasa 2. Inhibe a estas dos enzimas. Enzimas que están involucradas en la formación de prostaglandinas, que son las que causan dolor e inflamación. Entonces el ibuprofeno, al inhibir de forma no preferente estas enzimas COX-1 y COX-2, disminuye la formación de prostaglandinas y por lo tanto disminuye la percepción de dolor e inflamación. Vamos a ver luego aspectos mucho más específicos cuando nos toque hablar de AINES. Pero por ahora, de forma general, importante conocer el mecanismo, ¿no? Inhiben, en el caso del ibuprofeno, de forma no preferente a las enzimas COX-1 y COX-2. Veremos luego, cuando nos toque hablar de AINES, que hay algunos que inhiben con mayor afinidad a la COX-1 y algunos otros que inhiben con mayor afinidad a la COX-2. Pero ibuprofeno inhibe a las dos con la misma afinidad, ambas enzimas. ¿Qué usos tendrá el ibuprofeno? También es un medicamento muy versátil, que se utiliza mucho en distintas especialidades médicas, empezando con la nuestra, que es la odontología.
Para el tratamiento de dolor e inflamación de leve a moderado. Dolor por una exodoncia simple, dolor posterior a colocación de implantes o por una exodoncia compleja, donde vamos a ir nosotros ajustando la dosis. Vamos a ver que ibuprofeno nos alcanza para un dolor leve e incluso para un dolor moderado que va progresando. Eso va a depender mucho de la dosis que nosotros vayamos a administrar, que también lo vamos a ver ahora a continuación. En el ámbito médico, para patologías articulares, tratamiento de la osteoartritis, tratamiento de la artritis reumatoide y también en el ámbito ginecológico, en el ámbito de una patología propia femenina, es útil para el tratamiento de la dismenorrea, ¿no? Que es el dolor por los cólicos menstruales. Entonces es un fármaco muy versátil. A ver, ¿qué interacciones puede tener el ibuprofeno? Pongamos aquí el ejemplo de una interacción negativa, una interacción desfavorable que potencialmente puede causar daño a nuestro paciente. Les planteamos, doctores, un pequeño caso. Imaginemos, ¿no? Imaginemos que tenemos una paciente mujer de 36 años, paciente joven, paciente mujer de 36 años, a la cual se le ha diagnosticado lupus eritematoso sistémico. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad autoinmune que suele ser más prevalente en pacientes mujeres, usualmente mujeres jóvenes, entre tercera y cuarta década de vida, y que suele empezar con afectación a nivel articular. Las pacientes muchas veces, la primera manifestación que tienen es dolor y rigidez de las articulaciones, sobre todo en las primeras horas del día. El lupus eritematoso sistémico, que es una enfermedad autoinmune, suele iniciarse con dolor a nivel articular. Imaginemos que esa paciente va buscando atención médica, el médico le examina, hace las pruebas bioquímicas necesarias, el examen clínico correspondiente y diagnostica lupus eritematoso sistémico. Para tratar ese dolor e inflamación articular de la paciente con lupus, le indica un corticoide. Por ejemplo, le indica prednisona de 20 miligramos cada 24 horas para que la paciente pueda reducir la inflamación y el dolor articular. Prednisona de 20 miligramos cada 24 horas. Y la paciente está tomando esa prednisona para el tratamiento de su lupus eritematoso sistémico. ¿Qué sucede si esa paciente acude a la consulta odontológica, de repente requiere que yo le coloque, no sé, un implante? Le coloco un implante y le receto ibuprofeno. ¿Qué sucede si empleamos ibuprofeno conjuntamente con un corticoide? Aumentan significativamente el riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Mucho cuidado porque no debemos usar en el mismo momento un AINE y un corticoide. Si mi paciente ya está recibiendo un corticoide, no debemos administrarle un AINE, porque usar conjuntamente AINES y corticoides en el mismo momento, de forma conjunta, usarlos de forma paralela, genera un altísimo riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Habrá una alta posibilidad de que el paciente ya no solo haga un cuadro de gastritis, sino incluso una úlcera o hasta una hemorragia digestiva. Mucho cuidado con eso. ¿Qué opción tendríamos para este paciente que ya está tomando un corticoide? La paciente mujer, 36 años, diagnóstico de lupus eritematoso sistémico, que recibe tratamiento con un corticoide con prednisona. Si el cuadro que yo le he realizado, yo le he hecho la colocación de un implante, espero un dolor entre leve o moderado, será suficiente y menos peligroso administrar paracetamol. Una buena opción sería paracetamol de 1 gramo por vía oral cada 6 o cada 8 horas durante 4 a 5 días. Para pacientes que ya están tomando corticoides, hay que evitar administrar AINES, porque esos AINES aumentarán el riesgo de efectos adversos digestivos serios. Si yo espero un dolor entre leve o moderado, buena opción, paracetamol 1 gramo por vía oral cada 6 o cada 8 horas durante 4 a 5 días. Si hubiera sido una cirugía más compleja, de repente la extracción de una pieza retenida, de repente en lugar de uno le he tenido que colocar 3 o 4 implantes en una sola sesión, ya espero
de repente un dolor de mayor intensidad. Podríamos usar un analgésico opioide como el tramadol, ¿no? Aspectos más precisos que iremos viendo más adelante. Finalmente, los efectos adversos. ¿Qué efectos adversos potencialmente se podrían presentar con el uso de ibuprofeno? En general, todos los AINES, hablamos de ketorolaco, naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, ketoprofeno, entre otros, en general todos los AINES son potencialmente gastrolesivos. Es por eso que sus efectos adversos se van a dirigir precisamente hacia el tracto digestivo. Entonces, ¿qué podría pasar en un paciente que consume ibuprofeno? Podría aparecer ardor epigástrico, gastritis o en algunos casos incluso hasta una úlcera. Como les decíamos, doctores, siempre que hablemos de efectos adversos hay que hacer referencia al porcentaje. ¿Qué tan frecuente es? No será lo mismo que un efecto adverso sea frecuente de 2 a 5%, o de 5 a 10%, o de 10 a 20%, o de 20 a 30%. En este caso, ibuprofeno es un AINE que tiene moderado riesgo de gastrolesividad. Es moderado el riesgo de gastrolesividad. Nuevamente, ¿de qué depende que haya menor o mayor riesgo de efectos adversos? Si mi paciente es un paciente pediátrico sano, un adulto joven sano, bajo riesgo de efectos adversos. De 100 pacientes, solamente 2 me podrán hacer de repente un ligero ardor epigástrico. Pero si mi paciente es un adulto que ya tiene antecedentes de gastritis, de úlcera, o es un adulto mayor que de repente tiene otras patologías sistémicas por las cuales consume también otros medicamentos por vía oral, habrá mayor riesgo de efectos adversos. Como les decíamos, hay algunas enfermedades preexistentes que predisponen al paciente a tener más riesgo de complicaciones a nivel digestivo. Un paciente que ya nos reporta que anteriormente ha tenido dolor abdominal, diarrea cuando ha recibido ciertos antibióticos, ha sufrido anteriormente de diagnóstico de gastritis, úlcera, peor si fue una hemorragia digestiva, peor si es un paciente, como les decíamos, que tiene de repente síndrome del intestino irritable, o de repente es un paciente que además de todo eso ya es un paciente adulto mayor, o de repente es un paciente que utiliza anticoagulantes, de repente es un paciente que ha sufrido de un infarto hace 2 años, hace 3 años, y para reducir el riesgo de que no vuelva a presentar otro infarto, el médico le indicó warfarina. Si mi paciente está recibiendo tratamiento anticoagulante con warfarina, habrá mayor riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Además, recordemos lo otro que les decíamos, muy importante, la calidad biofarmacéutica. Si yo uso un ibuprofeno de buena calidad, de repente Motrin, de repente Doloral, que son tabletas con un buen excipiente, con un buen aglutinante, con un buen preservante, que tienen cubierta entérica, habrá bajo riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Pero si de repente utilizo un medicamento genérico que no tiene un buen excipiente, no tiene cubierta entérica, mayor riesgo de efectos adversos a nivel digestivo. Entonces, tener en cuenta todos estos factores que van modificando el riesgo, ¿no? Esto nos lleva, doctores, a lo que nosotros vamos a hacer, al objetivo principal del curso, que es actualización en farmacología clínica y en odontología. ¿Qué es la farmacología clínica? ¿Cómo se define la farmacología clínica? Es una especialidad médica que nosotros tenemos, que nosotros vamos a aplicar todos los días en la atención de nuestros pacientes. La odontología como profesión médica implica también la farmacología clínica. ¿De qué se encarga la farmacología clínica? La farmacología clínica evalúa los efectos de los fármacos en los seres humanos, pero también en subgrupos específicos y en pacientes concretos. ¿Qué significa esto? Primero, la farmacología clínica se enfoca en evaluar el efecto que van a tener los fármacos en los seres humanos. ¿Qué efectos beneficiosos tienen? ¿Qué efectos adversos podrían presentarse? Algo muy importante para la farmacología clínica es evaluar el balance eficacia y seguridad. Evaluar el balance eficacia y seguridad. Yo busco un fármaco que sea eficaz,
que sea eficaz, que cumpla el efecto que yo deseo. De repente necesito un buen efecto analgésico, un buen efecto antiinflamatorio, un buen efecto antibiótico, pero al mismo tiempo que sea seguro, que tenga un buen perfil de seguridad para mi paciente, que tenga el mínimo riesgo de complicaciones, el mínimo riesgo de efectos adversos. La farmacología clínica siempre busca eso, eficacia y seguridad, mantener ese balance. Pero no solo estudia a los seres humanos en general, sino también la farmacología clínica evalúa la acción de los fármacos en subgrupos específicos. No será igual utilizar un fármaco en un paciente neonato recién nacido que tiene una semana de nacimiento o en un paciente pediátrico en edad escolar de 6 o 7 años o en un adolescente de 12 años o en un adulto joven de 30 años o en un adulto mayor de 70 años. Subgrupos específicos de la población y también pacientes concretos. Pongámonos al medio, un adulto joven de 30 años. No será igual un adulto joven sistémicamente sano en un peso ideal que un adulto joven que tenga obesidad o un adulto joven que ya tenga antecedentes de gastritis o úlcera o como sucede mucho en los últimos años, un adulto joven que ya tenga alguna condición sistémica, por ejemplo, hipertensión arterial. Mucho cuidado con eso, la hipertensión arterial. La hablaremos con mucho detalle en nuestro último módulo. La hipertensión arterial hace 20 años era una enfermedad solamente de la población por encima de los 50 años. Empezaba en los 50 años, era más frecuente en los 60, mucho más frecuente 65, 70 años en adelante. Ahora no. Ahora en este mundo actual, donde hay tanta carga distinta de estrés y situaciones que potencialmente han ido cambiando hasta los hábitos de vida y los hábitos alimenticios, ahora hay muchos casos de hipertensión en pacientes jóvenes, menores de 50 años, menores de 40 años incluso. Entonces, tener en cuenta eso. Por eso me dice, evalúa los efectos de los fármacos en los seres humanos, pero también en subgrupos específicos que pueden ser pediátricos, adolescentes, adultos jóvenes, adultos mayores y en pacientes concretos. No será igual atender un paciente de repente pediátrico, sistémicamente sano, o un paciente pediátrico que sea cardiópata o que tenga asma severo o que tenga antecedentes de alergia, etcétera. Pacientes concretos. En términos sencillos, doctores, antes de tener un pequeño ejemplo. En términos sencillos, y esto es lo que encierra todo lo que nosotros vamos a ver en estas semanas. Esto encierra el principio de lo que nosotros vamos a revisar en estas 12 semanas que vamos a tener el gusto de compartir con ustedes. La farmacología clínica va a integrar el conocimiento de las propiedades de los fármacos, de los medicamentos, con las características particulares de cada paciente. Entonces vamos a integrar esa información a lo largo de todas estas semanas. Vamos a ir conociendo las propiedades farmacológicas de los medicamentos. ¿Cuál es su mecanismo de acción? ¿Cuáles son sus usos, interacciones, contraindicaciones, efectos adversos? ¿Qué dosis vamos a utilizar? Y eso lo vamos a integrar con las características particulares de cada paciente. ¿Cuál es el objetivo final, lo que nosotros debemos alcanzar al finalizar este curso? La competencia que buscamos desarrollar en ustedes. Valorar la variabilidad en la respuesta y siempre individualizar el tratamiento. Siempre. Tener diferentes opciones de terapia analgésica, terapia antiinflamatoria, terapia antibiótica, diferentes opciones de anestésico local. Siempre debemos tener nosotros en cuenta que no le podemos dar el mismo tratamiento a todos los pacientes. No podemos decir el mismo tratamiento para un paciente adulto joven de 25 años o un adulto mayor de 65 años, para un sano, para un paciente hipertenso, para un paciente diabético. Siempre debemos integrar eso, las características de los fármacos con las características de cada paciente. Siempre existirá el fármaco o los fármacos más adecuados para las características de cada paciente. Esto nos permite individualizar nuestros tratamientos. Es el objetivo principal de la farmacología clínica. Nuevamente, doctores, veámoslo con un pequeño ejemplo. ¿Cómo podemos nosotros individualizar los tratamientos?
A ver, veamos tres casos sencillos. Veamos un primer caso. Mujer de 8 años y 28 kilos de peso, ¿no? Paciente pediátrica en edad escolar con un peso ideal, cercano al peso ideal que corresponde a su edad. Mujer de 8 años y 28 kilos. Sin historial patológico de importancia. Una niña sistémicamente sana. Con diagnóstico absceso periapical agudo de la pieza 7.5. Absceso periapical agudo de la pieza 7.5. Una paciente niña, sistémicamente sana, con una infección odontogénica leve. Una infección odontogénica leve, en estadio inicial. Veamos un segundo caso. Me hablan aquí de un paciente varón de 36 años, un paciente adulto joven, y 70 kilos de peso. Igualmente, un peso ideal, un peso promedio ideal para un paciente adulto joven. Aquí sí me indican algo que vamos a ver mucho en la consulta cotidianamente, doctores, con un amplio historial de uso previo de amoxicilina. Luego del examen clínico se diagnostica absceso periapical agudo de la pieza 4-6. ¿Ok? Entonces, en este caso es un varón adulto joven que tiene amplio historial en el uso previo de amoxicilina. E igualmente se le diagnostica una infección odontogénica leve en fase inicial. Infección odontogénica leve también, similar al caso anterior, destacando en este caso el amplio historial previo que ha tenido en el uso de amoxicilina, ¿no? Veamos un tercer caso. Tenemos aquí un paciente varón, en este caso de 72 años, adulto mayor, y 65 kilos de peso, con antecedentes de enfermedad renal crónica. Hay muchísimas causas de enfermedad renal crónica, ¿no? Hipertensión mal controlada, diabetes mal controlada, algunas condiciones genéticas que predisponen al paciente, etc. El paciente tiene enfermedad renal crónica en estadio final, la fase más avanzada de la enfermedad renal crónica. Por lo tanto, el paciente, para poder continuar con su vida, se realiza hemodiálisis, ¿no? La hemodiálisis se realiza 3 veces por semana, desde hace 5 años, ¿no? Recordemos, lo hablaremos también cuando nos toque en la última fase, en la parte del tercer módulo, hablar de pacientes sistémicos, hablaremos un poquito de estos cuadros, ¿no? El paciente se hace hemodiálisis 3 veces por semana, usualmente lunes, miércoles y viernes, o martes, jueves y sábado. Entonces, un caso ya de un paciente sistémico, adulto mayor, con enfermedad renal crónica en estadio final, se hace hemodiálisis desde hace 5 años. E igualmente tiene como diagnóstico absceso periapical agudo, en este caso de la pieza 3-6, una infección odontogénica leve. La pregunta obvia, doctores, es, para estos 3 casos diferentes, paciente pediátrica, paciente adulto joven, paciente adulto mayor, para cada uno de estos casos, ¿cuál será la mejor opción de tratamiento antibiótico? Ahí es donde nosotros debemos aplicar estrategias de individualización del tratamiento. ¿Cómo individualizar el tratamiento? Analizando las características propias del paciente, porque vemos que la severidad de la infección es muy similar en los 3 casos. Un absceso periapical en una molar decidua, ¿sí? Una molar mandibular decidua en el primer caso, un absceso periapical en una molar mandibular en el segundo caso y también un absceso periapical en una molar mandibular en el tercer caso. Pero son pacientes distintos, son condiciones sistémicas diferentes. Veamos uno por una vez. Ahí vamos a aplicar la individualización del tratamiento. El primer caso es una paciente en edad escolar, 8 años, peso cercano al peso ideal, sin antecedentes patológicos de importancia. La infección es una infección odontogénica leve, fase inicial de la infección odontogénica. Para esta niña, que no ha consumido previamente de forma excesiva antibióticos, ni tampoco tiene ninguna patología sistémica,
Para este caso, todavía representa una muy buena alternativa la amoxicilina, nuestro antibiótico de primera elección. Todavía va a representar una primera buena opción de tratamiento antibiótico. Para el peso y la edad de la niña, la presentación ideal, la suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros. Vamos a ver luego que hay una suspensión distinta según la edad y peso del paciente. Para esta edad y este peso, idealmente la suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros será la suspensión más adecuada. Hago mi cálculo de dosis, algo que vamos a ver también más adelante. Hago el cálculo de dosis y le indico la cantidad exacta que le corresponde. Le corresponde para este nivel de infección 7.5 mililitros por vía oral cada 8 horas durante 5 días. Entonces, ya tengo mi primera alternativa de tratamiento. Siempre cuando vayamos a utilizar un antibiótico o cualquier otro compuesto que venga en presentación líquida para la vía oral, de repente un analgésico, antiinflamatorio, en un paciente pediátrico en el cual utilizamos jarabes, suspensiones, elixires, presentaciones líquidas para la vía oral, yo siempre debo colocar en la receta la cantidad en mililitros, cuál es el volumen que le corresponde, siempre la cantidad en mililitros para que sea lo más preciso posible. Muchas veces los mismos frascos de suspensión o frascos de jarabe, etcétera, vienen con una tacita medidora, ¿sí? Entonces le indico 7.5 mililitros por vía oral cada 8 horas, como es una infección odontogénica leve durante 5 días, lo adecuado 5 días. Muy bien, entonces tenemos una excelente opción para el primer caso. Veamos el segundo caso. Es un adulto joven, también con un peso cercano al peso ideal, pero en este caso me dice, tiene un amplio historial de uso previo de amoxicilina. Le hacemos la anamnesis al paciente y de repente nos dice, sí, doctor, hace 4 o 5 meses también se me hinchó acá la encía alrededor de ese diente. Y también, doctor, fui a la farmacia y me dieron amoxicilina. O de repente nos dice, sí, doctor, hace un par de meses estuve con faringitis y igualmente, ¿no? Como hacen muchos pacientes. Fui a la farmacia y me dieron amoxicilina. Por distintas circunstancias, el paciente nos refiere que en los últimos meses ha estado recibiendo amoxicilina. Si es así, yo debo descartar esa opción. Ya no puedo usar ese antibiótico. Si el paciente ha estado recibiendo amoxicilina previamente, de repente, en algunos casos, en situaciones donde no era necesario, por ejemplo, en una infección respiratoria alta, las infecciones de vías respiratorias superiores en adultos, si bien es cierto, en algunos casos pueden ser bacterianas y podrían responder bien a la acción de la amoxicilina, en otros muchos casos son de tipo viral y no requieren antibióticos. Entonces, mi paciente ha estado recibiendo en distintas ocasiones amoxicilina, de repente en algunos casos en situaciones donde no era necesario. Entonces yo debo descartar este antibiótico. El paciente, al haber estado expuesto de forma repetida a este antibiótico, es altamente probable que ya se hayan desarrollado microorganismos resistentes a la amoxicilina. Y ahí viene la pregunta, ¿qué sucede? ¿Cuál debe ser nuestra primera alternativa si tenemos una infección que potencialmente está producida por bacterias resistentes a la amoxicilina? Debemos descartar totalmente las penicilinas y subir un escalón, ir un escalón hacia arriba en las opciones de terapia antibiótica. Tendríamos que elegir en este caso una cefalosporina de primera generación. Una de las mejores cefalosporinas de primera generación es la cefalexina, un antibiótico disponible para vía oral, con excelente penetración en tejido óseo, resiste muy bien al pH ácido de los abscesos, muy buena actividad bactericida. Viene en la presentación, en este caso hablamos de un adulto, tabletas de 500 miligramos. Tabletas de 500 miligramos. Para este caso, que estamos frente a una infección odontogénica leve, suficiente con utilizar una tableta por vía oral cada 8 horas. Igualmente, como es una infección leve, la duración recomendada 5 días, durante 5 días. ¿Ok?
Entonces vemos que ya tenemos acá otra alternativa, basándonos en ese historial previo que ha tenido el paciente de amoxicilina. Descartábamos a la amoxicilina, descartábamos a las demás penicilinas y subimos un escalón. Aumentamos la cobertura antibiótica para superar esa resistencia, utilizando cefalosporinas de primera generación con, por ejemplo, este representante que es uno de los más destacados de la primera generación, que es la cefalexina. Entonces, vemos que la terapia es diferente. Antibiótico diferente, presentación diferente. En el primer caso en una paciente pediátrica, obviamente requiere una presentación líquida, una suspensión. En el segundo caso ya es un paciente adulto, presentaciones sólidas en tabletas. ¿Ok? Veamos el tercer caso. El tercer caso nos habla de un adulto mayor con enfermedad renal crónica que se hace hemodiálisis desde hace 5 años y que también tiene un absceso periapical agudo, infección odontogénica leve. La pregunta es, ¿podré usar en este tercer paciente, podré usar amoxicilina o cefalexina? La respuesta es no, no puedo usar amoxicilina ni cefalexina. ¿Por qué? Porque todas las penicilinas y también todas las cefalosporinas que nosotros vamos a utilizar tienen una altísima eliminación por vía renal. Son antibióticos que se eliminan mayoritariamente por vía renal. Por eso no podemos emplearlas en este caso. ¿Por qué? Porque nuestro paciente tiene antecedentes de enfermedad renal crónica, antecedentes de enfermedad renal crónica. Es decir, yo no puedo sobrecargar de trabajo a un órgano que está enfermo. Todas las penicilinas, amoxicilina, ampicilina, amoxicilina con ácido clavulánico, ampicilina con sulbactán, todas las cefalosporinas, las que vamos a usar nosotros, cefalexina, cefadroxilo, cefaclor, cefuroxima, se eliminan de forma intensa por vía renal. Por eso yo no las debo usar en este paciente, porque este paciente tiene enfermedad renal crónica. De forma sencilla, de forma coloquial, podemos decir, sus riñones no funcionan, no funcionan. Es por eso que requiere hacerse hemodiálisis 3 veces por semana desde hace 5 años para poder seguir viviendo. Entonces, si mi paciente tiene enfermedad renal crónica, prohibido utilizar antibióticos que se eliminen mayoritariamente por vía renal, porque no podemos sobrecargar de trabajo a ese órgano que está enfermo. Prohibido antibióticos que se eliminan por vía renal. Prohibido antibióticos que se eliminan a través de la orina, que son la gran mayoría de antibióticos. Pues a eso vamos. ¿Qué opción tenemos? Deberemos usar un antibiótico que se elimine mayoritariamente, principalmente por vía biliar, para no sobrecargar el órgano que esté enfermo. Vamos a ver luego, doctores, que existen 2 vías principales de eliminación para los fármacos. La más común, la más frecuente, vía renal, pero también una segunda vía en importancia, que es la más importante para ciertos fármacos, la vía biliar. Pasan metabolismo hepático y se eliminan por la bilis y directamente por el tracto digestivo. Entonces, ¿qué nos convendría para este caso, donde el paciente tiene enfermedad renal crónica? Evitar antibióticos de eliminación renal y más bien escoger un antibiótico que se elimine principalmente, mayoritariamente por vía biliar. Y ahí tenemos una excelente alternativa en la acitromicina. Acitromicina, claritromicina, son antibióticos que se eliminan mayoritariamente por vía biliar. Alrededor de 70% del fármaco se elimina por vía biliar a través de la bilis. Excelente opción para este caso porque no van a sobrecargar de trabajo al órgano enfermo. Además, la acitromicina tiene un excelente espectro de actividad para infecciones odontogénicas. Puede conseguir el efecto bactericida para Peptostreptococcus, Prevotella, Porphyromonas, que son las bacterias que mayoritariamente están implicadas en el origen de los abscesos periapicales, ¿no? Asimismo, la acitromicina tiene una característica muy sobresaliente, que la vamos a ver luego con más detalle. La acitromicina tiene un tiempo de vida media muy prolongado, lo que permite que se pueda usar el antibiótico
solamente por 3 días. Una vez al día y solamente por 3 días. La acitromicina es el único antibiótico que sí es correcto usarlo solo una vez al día y durante 3 días. Suficiente con 3 días, porque su tiempo de vida media es tan largo, va a mantener concentraciones plasmáticas por mucho tiempo en la sangre y en los tejidos, ¿ok? Y eso permite que se pueda usar una sola vez al día, favoreciendo mucho el cumplimiento del paciente, y solo por 3 días. Utilizando solo por 3 días, el paciente tiene cobertura antibiótica por lo menos durante una semana. Entonces, una excelente alternativa a esta acitromicina. Entonces, así de forma general, doctores, con este esquema muy sencillo, con estos ejemplos muy básicos, podemos ver cómo para casos similares, infección odontogénica leve en un paciente pediátrico, infección odontogénica leve en un adulto joven, infección odontogénica leve en un adulto mayor, podemos administrar tratamientos totalmente diferentes. Porque siempre debemos tomar en cuenta las características del paciente. Características fisiológicas especiales, patológicas especiales, etcétera, etcétera, que vamos a ir viendo conforme vayamos revisando más grupos específicos de fármacos. Continuemos revisando algunas definiciones básicas, ¿no? Recordemos que este primer tema que estamos desarrollando ahora corresponde a los conceptos básicos en farmacología. ¿Qué conceptos básicos debemos tener? ¿Ok? El siguiente concepto es el concepto de fármaco, ¿no? Decíamos que la farmacología se encarga de estudiar el mecanismo de acción, los usos, las interacciones y efectos adversos de los fármacos. Entonces, ¿qué será un fármaco? ¿Qué definición me da la FDA, no? Recordemos que la FDA es la agencia que regula el uso de fármacos y alimentos en Estados Unidos de Norteamérica. La FDA me dice lo siguiente: fármaco es toda sustancia química que se utiliza para obtener un efecto beneficioso en nuestro paciente, para el tratamiento, para la curación, para la prevención o el diagnóstico de una condición de salud no deseada. Ojo, toda sustancia química puede tener origen vegetal, origen semisintético o totalmente sintético. Recordemos que muchos fármacos se originan de compuestos activos aislados de productos vegetales, ¿no? Existen fitofármacos, fármacos cuyos alcaloides que extraemos de ese producto vegetal funcionan como fármaco, porque cumplen con la definición. Sustancia química, en ese caso de origen vegetal, que va a obtener un efecto beneficioso en el paciente, ¿no? Les comento, por ejemplo, nosotros, con unos amigos de la Facultad de Medicina de San Marcos, hace unos años hicimos un estudio extrayendo unas antocianinas del maíz morado. Y en ese momento realizamos un estudio experimental en animales de experimentación, en el cual demostramos que esas antocianinas extraídas del maíz morado generaban efecto antihipertensivo y también efecto hipocolesterolémico. Reducían la presión arterial y reducían los niveles de colesterol, ¿no? Es un artículo, creo que de los más citados que hemos publicado. Ese artículo tiene más de 30 citaciones en estos últimos 10 años, ¿no? Por muchos estudios del extranjero. Entonces, eso pasa mucho, que muchos fármacos se originan en productos vegetales. En algunos casos se hacen ya ciertas modificaciones y tenemos los fármacos que nosotros conocemos, ¿no? Entonces, fármaco, toda sustancia química que se puede utilizar para el tratamiento, curación, prevención o diagnóstico de una condición de salud no deseada. En términos sencillos, toda sustancia química que me permita obtener un efecto beneficioso en mi paciente será un fármaco, ¿ok? Si yo voy un poco más allá en la definición, aparece el concepto de medicamento. Si bien es cierto, el fármaco es el principio activo, es esa molécula específica que ejerce la acción farmacológica. ¿Qué será un medicamento? ¿Qué diferencia hay entre fármaco y medicamento? Fármaco es la molécula, el principio activo. Por ejemplo, para los ejemplitos sencillos que hemos visto, fármaco es amoxicilina, fármaco es ibuprofeno. ¿Qué será entonces un medicamento?
Un medicamento es la combinación de uno o más fármacos con sus respectivos excipientes. Si yo tengo ya una tableta, por ejemplo, una tableta, donde hay ibuprofeno de 400 miligramos, y además del ibuprofeno hay aglutinantes, preservantes, promotores de absorción, cubierta entérica, ese conglomerado del fármaco más los excipientes ya se conoce como medicamento. Lo que nosotros adquirimos en la farmacia es un medicamento, porque es el fármaco ya con sus respectivos excipientes. Ojo que a veces viene en una sola forma farmacéutica, viene uno o más principios activos, ¿no? A veces viene, por ejemplo, seguro conocen ustedes, una combinación diclofenaco con paracetamol. En una sola tableta viene 50 miligramos de diclofenaco con 500 miligramos de paracetamol, con sus respectivos excipientes, preservantes, aglutinantes, cubierta entérica, etc. Todo ese conglomerado se conoce como medicamento. ¿Cuál es el objetivo? Darle forma a esa presentación farmacéutica y facilitar los procesos de transporte, almacenamiento, dispensación y administración en el paciente, que el paciente pueda recibir ya ese principio activo asociado con sus determinados excipientes que permitirán que el fármaco llegue hasta el sitio de acción. Como siempre hay algo más, doctores, esto nos lleva todavía a un concepto más elevado, que es el concepto de especialidad farmacéutica. ¿Qué será una especialidad farmacéutica? La especialidad farmacéutica es el detalle que nosotros vamos a escribir en nuestra receta. Cuando nosotros vayamos a recetar un fármaco, cuando vayamos a recetar un medicamento, nosotros vamos a colocar todo el detalle según la especialidad farmacéutica. ¿Qué me dice la definición de especialidad farmacéutica? Es el medicamento, ojo, o sea, el fármaco ya con sus excipientes, el medicamento de composición, información, forma farmacéutica y dosificación determinada. Preparado para uso medicinal inmediato, acondicionado para ser dispensado al público. Entonces, si un medicamento es, por ejemplo, esa tableta de ibuprofeno que ya viene con sus excipientes. Yo quiero saber si es ibuprofeno en tabletas o en cápsulas o en comprimidos, eso será la forma farmacéutica, si son tabletas, si son cápsulas, si son comprimidos, si es un jarabe, si es una suspensión, si es un elixir, y tengo que saber la dosificación. Si hablamos, por ejemplo, de tabletas, quiero saber si son tabletas de 200 o de 400 o de 600 miligramos. Entonces, todo el detalle de esta especialidad farmacéutica es lo que nosotros vamos a consignar en nuestra receta. Principio activo, qué forma farmacéutica viene, en qué dosis se va a administrar, etcétera, etcétera. Igual, nuevamente, veamos unos pequeños ejemplos, ¿sí? Nuevamente con estos dos medicamentos básicos, ¿no? Hablemos primero de la amoxicilina. Tenemos especialidades farmacéuticas sólidas y especialidades farmacéuticas líquidas. Veamos primero las especialidades farmacéuticas sólidas. Por ejemplo, existe amoxicilina de 500 miligramos como medicamento genérico en tabletas. Hay distintos genéricos en el mercado, genéricos distintos que lo producen distintos laboratorios. Esa será una especialidad farmacéutica. Veamos otra especialidad farmacéutica. Hablamos también amoxicilina de 500 miligramos, pero en este caso con un nombre comercial. Por ejemplo, Velamox en cápsulas, ¿ok? Podría ser Velamox, podría ser Amoxil, entre otros, ¿ok? Vemos. El mismo principio activo, la misma concentración, diferente forma farmacéutica. El genérico de amoxicilina viene en tabletas. En este caso, la presentación de 500 miligramos de marca viene en cápsulas, ¿no? Entonces, mismo principio activo, misma concentración, diferente forma farmacéutica, diferente calidad. Lamentablemente, doctores, en nuestro país
existen muchos genéricos que son de baja calidad. Hay algunos genéricos también buenos, que se pueden acercar al efecto del medicamento de marca, pero lamentablemente muchos genéricos en nuestro país son de baja calidad y no van a conseguir el efecto deseado. Eso no es todo, hay más especialidades farmacéuticas que seguramente ustedes conocen. Amoxicilina de 875 miligramos, por ejemplo, con el nombre comercial Amoxidal Duo en comprimidos. Una presentación que seguro conocen, que quizás han prescrito en alguna circunstancia. Nuevamente, el mismo principio activo, amoxicilina. Diferente concentración, mayor cantidad de principio activo, lo que implica que nosotros podamos utilizarla en pacientes de mayor peso corporal, para el tratamiento de infecciones quizás que ya no son leves, sino que son moderadas, que van progresando, y además distinta forma farmacéutica. ¿Ok? Eso no es todo. Hay una cuarta especialidad farmacéutica que quizás algunos de ustedes no la conocen, quizás algunos sí. Amoxicilina de 1 gramo. Por ejemplo, con el nombre comercial Amoval en comprimidos. Amoval en comprimidos. Nuevamente, mismo principio activo. Diferente concentración, mayor concentración, 1000 miligramos o 1 gramo. En este caso, en comprimidos. Entonces, también esto nos servirá para algunos casos de pacientes con infecciones moderadas, sobre todo si son pacientes ya que pesan 70, 75 kilos o más. Nos servirá mucho para profilaxis antibiótica, donde tenemos esquemas en los que vamos a usar 2 gramos de amoxicilina, podríamos usar 2 comprimidos juntos. Entonces, hay diferentes especialidades farmacéuticas. Acá les ponemos el ejemplo solamente de 4. 500 miligramos como genérico en tabletas, 500 miligramos como medicamento de marca en cápsulas, 875 miligramos como medicamento de marca en comprimidos y también la presentación de 1 gramo como medicamento de marca en comprimidos. Cada uno con sus indicaciones particulares que iremos viendo y desarrollaremos con más detalle cuando nos toque hablar de antibióticos. Estas son las especialidades sólidas. Veamos ahora las especialidades líquidas. Veamos ahora las especialidades líquidas. Por ejemplo, tenemos para los pacientes más pequeños, amoxicilina de 125 miligramos en 5 mililitros. Por ejemplo, con el nombre comercial Amoxil, polvo para suspensión oral. Vamos a ver, doctores, también que todos los antibióticos en presentación líquida para vía oral para pacientes pediátricos están disponibles en la presentación de suspensión oral. La mayoría de ellos viene como polvo para reconstituir, ¿no? Viene el frasco con un poquito de polvo y hay una indicación en el frasco, una flechita de color rojo usualmente, que dice agregar líquido hasta este nivel. Agregamos líquido, agitamos y el polvo se va a distribuir y se va a quedar suspendido en ese vehículo líquido. Por eso se llama suspensión. Todos los antibióticos, sin excepción, todos los antibióticos en presentación líquida para vía oral, para pacientes pediátricos, todos los antibióticos vienen en suspensión. Es el nombre correcto. No cometamos el error algún día de hacer una receta que diga amoxicilina en jarabe, o cefalexina en jarabe, o acitromicina en jarabe, porque eso no existe. Todos los antibióticos en presentación líquida para la vía oral para pacientes pediátricos vienen en suspensión. Esta es la de concentración más baja, 125 miligramos en 5 mililitros. Luego viene la que todos ustedes conocen seguramente, la que vimos en el ejemplo hace un rato. 250 miligramos en 5 mililitros. En este caso, como medicamento de marca, por ejemplo, el nombre comercial Amoxil, polvo para suspensión oral. También para niños más grandes tenemos la presentación de 500 miligramos en 5 mililitros. También con el nombre comercial Amoxil, polvo para suspensión oral. En este caso, 500 miligramos en 5 mililitros. E incluso para pacientes adolescentes o para pacientes adultos que pueden tener cierta dificultad para deglutir los comprimidos o las tabletas que a veces son un poco grandes.
la presentación de 750 miligramos en 5 mililitros, también como polvo para suspensión oral. Entonces, como vemos, doctores, también es muy versátil en el tema de especialidades farmacéuticas líquidas. Muy versátil. Yo estoy seguro que quizás por ahí alguno de ustedes pensaba que amoxicilina sólida solo venía de 500 y en presentación líquida solo de 250 en 5 mililitros. Estamos viendo acá que hay muchas especialidades farmacéuticas y aquí estamos nombrando las más representativas. Entonces, en líquidas también tenemos 4 diferentes. Doctor, ¿por qué hay diferente concentración de suspensión? ¿Por qué? Usualmente, la primera que acabamos de ver, 125 miligramos en 5 mililitros, me sirve para pacientes pediátricos que pesen menos de 15 kilos. Si mi paciente tiene 6 meses, 9 meses, un año, pesa 12 kilos, 13 kilos, un año y medio, de repente 2 años, hasta los 15 kilos. Si mi paciente pesa menos de 15 kilos, lo más adecuado, la presentación de 125 miligramos en 5 mililitros. Si mi paciente pesa entre 15 y 30 kilos, lo más adecuado, la presentación de 250 miligramos en 5 mililitros. Para pacientes entre 15 a 30 kilos. Lo más adecuado, 250 miligramos en 5 mililitros. Para pacientes pediátricos que pesan entre 30 y 40 kilos, lo más adecuado, la presentación de 500 miligramos en 5 mililitros. Y como les decíamos, para pacientes adolescentes, 12 años a más, o pacientes pediátricos que pesen más de 40 kilos, incluso también para adultos que tengan dificultad para deglutir las tabletas o comprimidos que a veces son muy grandes, la presentación de 750 miligramos en 5 mililitros. Es por eso, doctores, que cada suspensión tiene una indicación específica. Doctor, alguien de repente nos pregunta, no, doctor, pero, por ejemplo, yo trabajo en un establecimiento público, en un centro de salud del primer nivel de atención. Solamente tengo la suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros. Solo tengo esa, no tengo las demás. Solo tengo 250 miligramos en 5 mililitros. Pero mi paciente ya tiene 10 años, pesa 35 kilos. Paciente de 10 años, 35 kilos, que tiene una infección odontogénica leve. Yo le quiero dar amoxicilina, pero solo tengo esta suspensión. ¿Puedo usar esa suspensión? Sí, sí podemos usarla. Pero como el niño ya tiene un peso mayor de lo que corresponde a su rango, ya pesa 35 kilos para el ejemplo que estamos dando, yo hago el cálculo de dosis y me va a salir que cada administración le corresponderá 12.5 o 15 mililitros. Imagínense, 15 mililitros por cada administración. El frasco de suspensión, usualmente los genéricos vienen de 60 mililitros. Los de marca vienen algunos de 75 y algunos de 90. Pero imagínense que fuera un genérico de 60 mililitros y le toca al paciente 15 mililitros por cada administración. En 4 dosis se acaba todo el frasco de suspensión. Entonces, esa es la limitación. Por eso es que hay una indicación precisa para cada rango de edad y peso con cada una de estas suspensiones. Yo podría utilizar este frasco de suspensión de 250 miligramos en 5 mililitros para un niño de 10 años y 35 kilos. Pero lo más probable es que me tenga que gastar 2 o 3 frascos de suspensión para el tratamiento. Quizás hasta más, 2 o 3 frascos de suspensión, dependiendo de la severidad de la infección del paciente. Veamos también el ejemplo con ibuprofeno. Algunas presentaciones que van a tener especialidad farmacéutica sólida. Por ejemplo, hay ibuprofeno como medicamento genérico en tabletas de 200 y de 400 miligramos. Como medicamento genérico en tabletas. También hay de 200 y 400 miligramos como medicamento de marca. Por ejemplo, con el nombre comercial Doloral en tabletas recubiertas. Acá nos indican algo especial. Estas tabletas ya tienen externamente una cubierta entérica, lo que disminuye la interacción de los componentes de la tableta con el tracto digestivo, reduciendo el riesgo de
efectos adversos a nivel digestivo. También hay presentación en tabletas recubiertas de mayor concentración, de 600 y 800 miligramos, con el nombre comercial Motrin, como vemos aquí en la imagen, ¿no? Entonces, quizás muchos de ustedes pensaban que ibuprofeno solo existía de 200 y de 400. No es así. Existe también de 600 y 800 miligramos. Es más, estas presentaciones son las que van a ser de mayor utilidad para nosotros en odontología, las de 600 y 800 miligramos, sobre todo para aquellos casos de pulpitis irreversible sintomática de molares mandibulares, donde el paciente acude con un dolor persistente de alta intensidad. Vamos a ver que una excelente opción para esos casos, ibuprofeno en dosis altas. 600 o incluso 800 miligramos cada 8 horas, por lo menos durante 3 días. Vamos a ver luego eso también con más detalle. Entonces vemos distintas especialidades farmacéuticas. También hay especialidades farmacéuticas líquidas para los niños más pequeños a partir de 6 meses de edad. Ibuprofeno en gotas, con el nombre comercial Doloral. Una suspensión oral con gotero, una presentación en gotas que viene 40 miligramos por mililitro. Y para niños más grandes, la clásica presentación, seguro conocen ustedes el nombre comercial Doloral, suspensión de 100 miligramos en 5 mililitros, ¿no? En este caso, el Doloral en suspensión es la que se va a usar más frecuentemente, ¿no? Acá no hay tanta versatilidad como hemos visto en amoxicilina, que hay muchas presentaciones. Acá solamente suspensión en gotas, que normalmente se emplea, como les decíamos, a partir de los 6 meses de edad. Y luego la suspensión, ya la clásica de 100 miligramos en 5 mililitros, que es la que vamos a usar en la mayoría de pacientes. Incluso ibuprofeno tiene una presentación tópica, una presentación en gel, que se puede usar para dolor musculoesquelético. Entonces vemos muy versátil, muchas presentaciones. La que más nos va a servir a nosotros, obviamente, la presentación de tabletas recubiertas en odontología de mayor utilidad. Lo veremos luego con mucho detalle, la de 600 y la de 800 miligramos, y las presentaciones líquidas para nuestros pacientes pediátricos. ¿Qué otros conceptos es importante, doctores, que podamos conocer? Por ejemplo, el concepto de farmacocinética. La farmacocinética es la rama de la farmacología que se encarga de estudiar los cambios, las modificaciones que el organismo le impone al fármaco. En términos sencillos, recordemos nosotros el sufijo. ¿Qué significa cinética? El sufijo cinética. Cinética significa movimiento, significa movimiento. Por lo tanto, la farmacocinética va a estudiar el movimiento del fármaco dentro del organismo del paciente. Estudia estos 5 procesos: liberación, absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los fármacos. De eso se encarga la farmacocinética. Recordemos la parte final: cinética, movimiento, el movimiento del fármaco del paciente. ¿Cómo así? Lo podemos entender de forma sencilla en este gráfico. Imaginemos que administramos un fármaco por vía oral. ¿Qué es lo que vamos a hacer más frecuentemente? Imaginemos que tenemos un paciente con un dolor por pulpitis irreversible sintomática en una molar mandibular y le damos ibuprofeno de 800 miligramos. Ese ibuprofeno ingresa por deglución, pasa por faringe, esófago, estómago, como tiene cubierta entérica porque es de marca, no va a dañar a la mucosa del tracto digestivo y llega hasta el duodeno. En el duodeno se produce el primer proceso farmacocinético, que es la liberación. Todos los fármacos administrados por vía oral deben llegar lo más rápido posible e intactos hasta el duodeno. Intactos hasta el duodeno. Por eso se le pone una cubierta entérica a la tableta, para que el fármaco pase intacto por el tracto digestivo y llegue al duodeno. En el duodeno, el principio activo, los 800 miligramos de ibuprofeno, se liberan de los demás componentes de la forma farmacéutica. El principio activo se separa de los excipientes, aglutinantes, preservantes, etc. Ese proceso se llama liberación, cuando el principio activo se libera de los demás componentes de la forma farmacéutica. Ese principio activo que ya se liberó, ahora se va a absorber. ¿Qué es la absorción?
La transferencia del principio activo hacia la circulación sanguínea. Eso se llama absorción. Transferencia del principio activo, que en este caso está en la luz del intestino, en la luz del duodeno, hacia la circulación sanguínea. Una vez que el fármaco esté en la circulación, se va a dirigir a los tejidos. Este proceso se llama distribución. La transferencia del fármaco desde la circulación hacia los tejidos se llama distribución. El fármaco se puede distribuir al sitio de acción donde yo deseo que actúe, por ejemplo, en esa pulpa inflamada donde yo deseo que reduzca la inflamación y reduzca el dolor, pero también el fármaco se puede distribuir a algunos tejidos donde se puede acumular y algunos otros tejidos donde puede producir efectos adversos. Recordemos eso, no existe un fármaco 100% selectivo. El fármaco se va a distribuir al sitio de acción donde yo quiero que cause ese efecto beneficioso para mi paciente, pero también se va a distribuir a otros tejidos donde potencialmente podría causar efectos adversos. Hay que llevar al máximo el efecto beneficioso y al mínimo los efectos adversos. Por eso tenemos que escoger bien el fármaco que vamos a utilizar. Ese fármaco también puede ir al hígado, donde altera su composición bioquímica, por eso se llama biotransformación. La biotransformación es el proceso por el cual el fármaco modifica su estructura bioquímica y regresa a la circulación ya en forma de metabolitos. Ha cambiado su estructura química. Y luego se va a eliminar. Se va a excretar, puede ser por vía renal o por vía biliar, que son las dos principales vías de eliminación. Esto me lleva a otra definición importante, que es la definición de farmacodinamia. ¿Qué será la farmacodinamia? La farmacodinamia es la rama de la farmacología encargada de estudiar los cambios que el fármaco ejerce sobre el organismo. En términos sencillos, doctores, la farmacodinamia estudia el mecanismo de acción de los fármacos. Una vez que el fármaco llegó al tejido donde yo deseo que actúe, para el ejemplo que pusimos, una vez que el fármaco llegó a esa pulpa inflamada, ¿qué cambios bioquímicos y fisiológicos va a producir a nivel molecular? ¿Cómo inhibe a la enzima ciclooxigenasa 1, ciclooxigenasa 2? ¿Cómo reduce la producción de prostaglandinas? En términos sencillos, la farmacodinamia estudia el mecanismo de acción, Esto nos lleva a un último concepto que es el que vamos a revisar el día de hoy en esta primera parte de la clase. El concepto de farmacovigilancia. La farmacovigilancia es una obligación que tenemos todos los profesionales de la salud, con mayor énfasis los que prescribimos fármacos, médicos, odontólogos, obstetrices en el ámbito de su especialidad, pero también los demás profesionales de la salud, enfermeras, químicos farmacéuticos. ¿En qué consiste la farmacovigilancia? En que nosotros debemos vigilar los efectos de los medicamentos después de su distribución comercial. Sucede que muchas veces cuando un fármaco nuevo sale al mercado, obviamente antes de que este fármaco se apruebe, se ha pasado por una serie de estudios en animales, en humanos, fase 1, fase 2, fase 3, y recién cuando se demuestra su eficacia y seguridad, el fármaco sale al mercado. Sin embargo, como esos estudios se han hecho a corto plazo y muchas veces en poblaciones reducidas, hay algunos efectos adversos que no se han podido detectar en la fase de estudios previos. Y recién cuando el fármaco se está comercializando en todo el mundo, por ahí podrían aparecer algunos efectos adversos. Es nuestra obligación como profesionales de la salud, sobre todo profesionales que prescriben fármacos, identificar y notificar las reacciones adversas graves que se pudieran presentar. Para esto existe incluso un formato, ¿no? La DIGEMIT tiene un área específica de farmacovigilancia y hay un reporte que nosotros debemos completar y enviar a DIGEMIT si nuestro paciente presenta algún efecto adverso raro, potencialmente peligroso, que no haya sido descrito antes, ¿no? Por ejemplo, si yo a mi paciente le doy naproxeno y el paciente luego viene y me dice, doctor, bueno, sí me alivió, doctor, un poco el dolor de la extracción, pero
doctor, todo el día me ha estado que me arde el estómago, tenía un poco de reflujo, hasta incluso, doctor, me ha aflojado un poco el estómago, me ha dado un poco de diarrea. Eso no lo vamos a reportar, porque es muy bien conocido que naproxeno es uno de los fármacos más gastrolesivos que existe. Entonces, eso no se reporta. Se reportan reacciones adversas raras y que sean potencialmente peligrosas, ¿no? En esta hoja de reporte se colocan primero datos del paciente con mucha precisión. ¿Quién notifica la reacción adversa? Médico, o en nuestro caso odontólogo, obstetriz, farmacéutico, etcétera, con los datos de nombre, dirección y teléfono de la persona que notifica. El medicamento sospechoso de la reacción adversa, nombre comercial o nombre genérico, qué laboratorio lo produce, cuál es el lote, qué dosis se administró, por qué vía, etcétera, etcétera. Y también el detalle de la reacción adversa. Describir la reacción adversa que se presentó, cuándo se inició, cuándo finalizó y cuál fue la evolución del paciente. Se recuperó completamente, todavía se encuentra en recuperación, continúan los efectos adversos, o si fuera el caso, ojalá nunca nos suceda, que una reacción mortal, ¿no? Esto, doctores, ha generado que muchos fármacos sean retirados del mercado gracias a los reportes de farmacovigilancia. Por ejemplo, la talidomida, que era un fármaco que se usó mucho allá por los años 60 del siglo pasado, entre los años 60 y 70, porque disminuía algunas manifestaciones incómodas del embarazo, pero lamentablemente causaba una malformación congénita severa, focomelia en ese nuevo ser que iba a nacer. Por esta focomelia, que es causaba realmente focomelia o meromelia, que es una ausencia parcial o total de los miembros superiores o miembros inferiores. Por eso, la talidomida fue retirada del mercado. Por ejemplo, la ceribastatina, que era un fármaco usado para disminuir los niveles altos de colesterol, causaba rabdomiólisis, igualmente fue retirada del mercado. El astemisol, un antihistamínico que se comercializó a fines del siglo pasado, ya por los años 90, causaba arritmias cardíacas severas, peligrosas para el paciente. Se reportó, tuvo que ser retirado del mercado. La nimesulida, un antiinflamatorio no esteroideo, demostró reacciones de hepatotoxicidad, fue retirada también del mercado. Algunos coxibs, como el rofecoxib, el valdecoxib o el lumiracoxib, demostraron aumentar el riesgo de trombosis en pacientes predispuestos. Si mi paciente era un paciente obeso, hipertenso, diabético o ya tenía algún antecedente de enfermedad trombótica, le administrábamos un coxib y se elevaba notoriamente su riesgo de trombosis. El paciente volvía a ser un nuevo infarto, un nuevo ACV, y por eso tuvo que ser retirado del mercado este grupo de medicamentos, ¿no? Entonces, ojo que es una responsabilidad grande lo de la farmacovigilancia, ¿no? Y esto nos lleva a este último cuadro que vamos a explicar, doctores, antes de tomar un pequeño receso. Les decíamos, para entenderlo cronológicamente, ¿no? Cuando se inicia el estudio de fármacos, primero se hacen pruebas in vitro, incluso se hacen simulaciones en computadora, ¿no? Nosotros en la actualidad, hace algunos años, y lo hacen mucho más en países del primer mundo, desarrollamos estudios in silico, que son estudios computacionales en los cuales uno va probando distintos tipos de moléculas que pueden tener un potencial efecto beneficioso. Luego de eso, se hacen pruebas en animales, estudios en animales, lo que se conoce como fase cero. Fase cero o fase de estudios preclínicos, estudios en animales. Usualmente en ratones, en ratas, para evaluar la eficacia, la selectividad y el mecanismo de acción del fármaco que se está probando. Si supera la fase en animales, pasamos a la fase clínica. La fase clínica, a su vez, tiene 3 fases. La primera fase o fase 1 participan pacientes sanos, un grupo pequeño de pacientes, usualmente menos de 100 pacientes. Se va a probar la seguridad y algunos datos farmacocinéticos. Si supera la fase 1, pasa el medicamento a fase 2. Participan entre 100 a 200 pacientes, pacientes que tienen la condición que yo deseo estudiar, y se evalúa la eficacia del fármaco en estos pacientes. Si supera la fase 2, pasa a la fase 3.
que es la fase de estudios multicéntricos. ¿Qué significa multicéntricos? Que se realizan en varios países en paralelo. Participan entre 1.000 y 6.000 pacientes. Imaginemos que participan en un estudio 5.000 pacientes. 1.000 podrían estar en Japón, 1.000 en Alemania, 1.000 en Sudáfrica, 1.000 en Australia y 1.000 acá en Perú. Participan, ¿no?, de distintos países, por eso se conocen como estudios multicéntricos. Se vuelve a evaluar y se reitera el perfil de eficacia y seguridad del fármaco en estudios doble ciego. Si superó las 3 fases, recién el fármaco sale a aprobarse, ¿no? Se aprueba. Si estamos, por ejemplo, en Estados Unidos, en Norteamérica, la FDA aprueba el medicamento para uso en seres humanos. Realmente la FDA es la que da la pauta para la mayor parte de países del mundo, ¿no? La FDA en Estados Unidos, en Norteamérica, y la EMA en Europa, que es la Agencia Europea de Medicamentos, ¿no? Entonces, aprobó todas las fases, se empieza a comercializar a nivel mundial. Y luego viene lo que acabamos de ver, la farmacovigilancia. La farmacovigilancia es como la fase 4 del estudio de fármacos, porque la farmacovigilancia, como hemos dicho, se encarga de vigilar a ese fármaco, poder reportar alguna reacción adversa que se podría presentar y que no haya sido detectada en la fase previa de estudios. Este fármaco pasó fase 0 en animales, en humanos fase 1, fase 2, fase 3, demostró seguridad y se aprobó. Pero de repente, en este periodo de tiempo, que puede variar, en algunos casos puede variar entre 5 a 10 años, de repente, como fueron estudios pequeños, no se llegaron a detectar algunos efectos adversos que sí los podemos detectar cuando el fármaco ya se comercializa a nivel mundial y los pacientes lo usan por un tiempo más prolongado. Entonces, de eso se trata la farmacovigilancia. Muy bien, doctores, con eso estamos terminando lo que corresponde a la primera parte de la sesión de hoy. Les vamos, como les dijimos, a compartir luego las diapositivas de la presentación que les hemos compartido ahora. Acá nos han dejado una primera